Cuando esté ahí puede confirmar con un amén. Proverbios 4:18, y vamos a leer al unísono este versículo tan especial de la palabra del Señor. Aleluya. Dice Proverbios 4:18, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra en esta noche. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Tiene que ver este tema con el estado espiritual en el que un hombre se puede encontrar. Este estado espiritual determinará el funcionamiento o desarrollo de todas las demás áreas. Quiero, por supuesto, que veamos esta realidad espiritual o estado espiritual a la luz de la palabra, pero vamos a comparar esta realidad con dos palabras que las leyes de la física nos enseñan. Porque las leyes de la física dicen que un objeto o una masa o una materia se pueden encontrar en movimiento o en reposo. Son solo dos estados en los que un objeto se puede encontrar. Primero en movimiento o número dos en reposo. Y para no volvernos tan técnicos, de verdad, en las definiciones, sencillamente un objeto está en movimiento cuando hay cambio de ¿qué? De lugar o de posición. Eso es movimiento, ¿verdad? En el espacio. Si yo cambio de lugar en el espacio, ahí hay un movimiento. Y reposo, pues, es la otra parte, el estado de la materia en donde el cuerpo no se mueve en absoluto. Entonces, en ese orden de ideas y haciendo un paralelo entre lo espiritual y lo físico, un hombre puede estar en movimiento o en reposo. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, sencillo, a que nosotros como hijos de Dios tengamos claro que si practicamos la justicia, que si practicamos la verdad, que si somos fieles al Señor, estaremos en un continuo movimiento. Amén. Y es un movimiento positivo, es un movimiento que nos lleva hacia el avance, gloria a Dios, hacia el desarrollo. Es un movimiento que nos lleva al crecimiento. Por eso hemos leído Proverbios 4:18, que dice que más la senda de los justos es como que, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hay un movimiento de crecimiento, de expansión, de ensanchamiento. La traducción en el lenguaje actual dice que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Y esto es hermoso porque nos habla de un proceso, ¿verdad? Un proceso de influencia, un proceso de bendición, un proceso de desarrollo. Porque para el espiritual, vuelvo y lo repito, hay un continuo movimiento y es un movimiento bueno, es una evolución positiva, un crecimiento hacia adelante, que podemos decir en resumidas cuentas que el Hijo de Dios avanza. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Entonces estamos en un continuo avance y hay tres áreas en las que se manifiesta o se debe manifestar el avance. Cuando tu estado espiritual es el correcto delante de Dios, cuando hay una obediencia al Señor, cuando hay una comunión con Dios, un enamoramiento sincero de su presencia, pues hay un crecimiento en tres áreas, hay un avance en esas tres áreas. Y la primera área que se evidencia ese movimiento, ese progreso, es el avance espiritual. Amén. Y aprovecho para mencionar lo que significa avanzar o reiterarlo. Avanzar es ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. O sea, yo no puedo avanzar hacia atrás. Eso es retroceder.
Cuando el estado espiritual del hombre es el correcto, en lo espiritual, en lo eterno, en las cosas de Dios, vamos hacia adelante, no hacia atrás. Eso quiere decir que ayer no fue mejor que hoy, en lo espiritual, amén. Porque el que avanza espiritualmente no vive de los recuerdos del ayer, no vive del pasado, de las experiencias del ayer que fueron lindas, que fueron poderosas, grandiosas. Gloria a Dios por ellas, estamos donde estamos. Pero el que está en movimiento no vive recordando lo que pasó hace 10 años y de cómo Dios lo usaba y de cómo Dios lo respaldaba, ¿no? Porque ayer ya pasó y gloria a Dios por lo que pasó. Pero el cristiano, el hijo de Dios, va en un continuo avance. Entonces por eso digo que ayer no fue mejor que hoy, porque no estamos estancados, no estamos resignados. Podríamos decir hoy con toda sinceridad que hoy es nuestro mejor momento en la vida espiritual. ¿Podrías decir que hoy es tu mejor temporada con Dios? Porque si no es así, si no hay movimiento, entonces ¿qué es lo que hay? Reposo. ¿Qué entonces? ¿Qué me estará llevando a ese reposo? ¿Qué me estará impidiendo que vaya hacia adelante? Porque así como está el deseo de avanzar, también sabemos que en lo espiritual no basta con buenos deseos, sino que se hace necesario sobrepasar todo obstáculo para obtener conquistas. Está bien que nosotros tengamos muchos propósitos, muchos anhelos y muchos deseos de hacer cosas, pero estas no se realizarán si nosotros no entramos en movimiento. Amén. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice el Señor? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces aquí hay una orden de parte de Dios. El Señor le dice a Josué: ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Es decir, el Señor le está haciendo un llamado al movimiento, a dejar el reposo, a dejar el temor, a dejar el conformismo, a dejar el adormecimiento. Y dice el verso 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Avancemos al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces hay una orden clarísima. Está diciendo Josué: por nada te vayas a acobardar, por nada te vayas a estancar, por nada te vayas a detener, porque yo estaré contigo. Y esa es la garantía, ¿verdad? Dios le da la garantía de permanecer con él y de darle la victoria. Y esta es tremenda promesa. ¿Qué hace Josué? Versículo 10 dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Qué lindo. Así como Dios le manda a Josué que avance, pues él también hace un llamado a los oficiales, a los líderes del pueblo, para que motiven al pueblo de Israel y que se preparen a moverse, porque van hacia la conquista. Gloria a Dios. Pero si notó,
antes de pisar tierra de Canaán hay un obstáculo. Está el río Jordán. El río Jordán no era un riachuelo ni una quebradita. Hasta el día de hoy es considerado como el río más caudaloso de toda Tierra Santa. Por supuesto, habrán partes en donde no sea peligroso, pero en el momento en que Israel llegó para cruzarlo, la Biblia especifica que era tiempo de siega y el río estaba desbordado. No era verano. El nivel no era el menos peligroso. Al contrario, atreverse a pasarlo era todo un reto, era un peligro enfrentar el río Jordán. Ahora en el capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y es interesante leer este verso y las palabras que Dios mismo pone aquí. Esa última frase es tremenda. ¿Cuál es la última frase? Y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Qué sucedió? Que Israel se detuvo, que Israel dejó de avanzar por 3 días, pero justo después de 3 días los oficiales hablaron al pueblo y le dijeron en el versículo 3, versículo 2 dice: y después de 3 días los oficiales le recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, verso 3, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Entonces esto es importante, porque aquí la palabra nos orienta o nos da una respuesta a qué hacer cuando hay obstáculos. ¿Qué hacer cuando hay obstáculos? ¿Ponerme a llorar? ¿Lamentarme? ¿Quejarme? ¿Devolverme? ¿Tomar un atajo? ¿Ir por otra ruta? ¿Qué hacer cuando hay obstáculos? ¿Exaltar el obstáculo? ¿Admirar el obstáculo? Claro que no. Pienso que si hay un obstáculo en el camino, los obstáculos están para ser superados. Hay cristianos en reposo porque un Jordán los detuvo, cuando lo que hay que hacer es buscar la dirección de Dios para pasar ese obstáculo. Hay que buscar la instrucción, y la instrucción fue clara. Cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, entonces vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y esto sí que es importante en cuanto a estado espiritual se refiere, porque, mis amados, no se trata de estar en movimiento porque sí, no se trata de estar ocupado. Mira, hay mucha gente desesperada porque siente que no está haciendo algo productivo, porque ellos quieren estar en movimiento. Pero vuelvo y digo, no se trata de estar en movimiento porque sí, o de estar ocupado en algo. Es más, no se trata de sobrepasar todo lo que venga. Se trata de estar en el lugar correcto, guiado por la mano de Dios, entendiendo que Dios me quiere dar una victoria en particular. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien que se siente totalmente desorientado porque lo que quiere alcanzar no lo logra, porque piensa que el tiempo se le está pasando, que está envejeciendo, que nada está alcanzando? Yo he hablado así muchas veces con jóvenes y les entra como una desesperación porque hay algo que los está deteniendo, y ese algo que los está deteniendo es que Dios no les permite cruzar, porque Dios coloca un Jordán precisamente para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos a confiar en Él y para que entendamos que hay un tiempo de parte de Dios para todas las cosas.
¿Qué está llevando a muchos cristianos fuera de la voluntad de Dios? El desconocer que todos los obstáculos que hay en la vida no son obstáculos para ser superados. Hay obstáculos que no son para superar, porque no son parte del camino por donde Dios te quiere llevar. Entonces hay muchos cristianos luchando contra un Everest y yo lo voy a pasar y esa montaña es mía y yo voy a llegar, pero no es parte del plan del Señor. Y entonces muchos se quedan allí, y entre más tiempo se queden allí, más se alejan del propósito de Dios. ¿Qué nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios? El desconocer el camino y el no prestar atención al consejo. ¿Cuánta gente yo he visto salirse del propósito de Dios porque luchan y luchan y luchan y luchan por alcanzar una meta que no es parte del propósito de Dios para sus vidas? Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Regresemos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Conocemos la historia del pueblo de Israel. Ese obstáculo no tardó mucho tiempo en ser, ¿verdad?, sobrepasado. En el capítulo 3 que leímos, esa última parte del versículo 1, reposaron allí antes de pasarlo. Quiere decir, hermano, que no todo reposo es malo. Hay momentos donde hay que esperar en Dios. A veces nos angustiamos porque no vemos que sucedan las cosas. Pero aún el reposo en Dios, la espera en Dios, es un avance. Y aquí es donde todos tenemos que prestar mucha atención. Explico esto porque cuando el estado espiritual es el correcto, tu comunión con Dios es la correcta. Cuando mi único deseo es ser fiel a Dios, hacer la voluntad de Dios, andar por el camino correcto, aún el reposo, cuando Dios lo permite, es provechoso. Pero yo no sé por qué Dios me trajo aquí y me tiene aquí si no estoy haciendo nada. O sea, hay un reposo. A nuestra manera de ver hay un reposo. Yo pudiera estar haciendo muchas cosas en mi ciudad, en mi país, en mi pueblo, pero aquí no estoy haciendo nada. ¿Cuántas veces en el desierto la nube que guiaba al pueblo de Israel se detuvo? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Por eso nosotros tenemos que tener presente nuestro lema este año: Shekinah o Shekinah. ¿Qué es lo que representa esta palabra? Sí, la presencia de Dios continua, pero es esa columna de fuego y esa columna de nube que representaba la gloria de Dios visible. Cuando se movía, era la señal para que Israel desmontara el tabernáculo y las demás tiendas y prosiguiera el camino hacia la tierra prometida. En 40 años que Israel estuvo en el desierto, seguramente fueron muchas las veces en las que se movió la gloria visible. Pero asimismo, también fueron muchas las veces en las que la nube estuvo en reposo. Lo importante de este punto es que cuando el Hijo de Dios se encuentra en la voluntad de Dios, todo movimiento o reposo guiado por Dios se traduce en avance, en crecimiento. Israel ha llegado a tierra prometida. 40 años han pasado. Tremendo. Y ahora se encuentra con un obstáculo, el Jordán. Pasan 3 días en donde Israel reposa, pero esos 3 días no son días perdidos.
Y esta es una palabra para ti que piensas que estás perdiendo los días, los meses y los años porque no ves que puedas avanzar, que estés cruzando. Porque sí hay un avance. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y tú no percibes cuán brillante está tu luz. Cuán fuerte se ha incrementado ese brillo. Tú no lo percibes, pero hay un continuo crecimiento. Y hay un brillo que se está expandiendo en medio del reposo y en medio de lo que tú dices, no, este ha sido mi peor año. No he trabajado, no he alcanzado ninguna meta, más bien yo pienso que he retrocedido. Bueno, pero ¿cómo está tu vida espiritual? No, estoy sirviendo, estoy buscando al Señor, estoy enamorado de Dios. Estás entonces en un avance. No, pastor, pero es que hace 3 años yo estaba mejor en lo económico, en lo laboral, pero ahora yo no sé qué pasa. ¿Y cómo estabas hace 3 años en lo espiritual? No, hace 3 años yo no quería saber nada de Dios. Y ahora, no, pues las cosas en la economía no están muy bien, pero estoy enamorado de Dios y quiero servirle y quiero ser útil en la obra de Dios. Entonces no pienses que estás perdiendo el tiempo. Hay un avance en lo espiritual. Y ese avance en lo espiritual es primero. Amén. Primero para que vengan las demás cosas. Siempre habrán 3 días de reposo antes de una gran conquista. Siempre. Y son días de preparación. Son 3 días de espera en la instrucción. 3 días en donde Israel debe aprender a esperar en lo que Dios diga. Porque a todos nosotros nos gusta hacer lo que nos parece bien. Y yo he hablado con muchos hermanos que dicen, pastor, es que yo me quiero ir del país. No, bueno, está bien. Y es que yo no me hallo aquí. Está bien. Pero ese es el plan de Dios para tu vida. He visto tanto cristiano salirse de la voluntad de Dios por no reposar en Dios, por querer hacer lo que su propio corazón le dice que debe hacer. Reposa en el Señor. Esto es, por supuesto, este reposo es muy diferente cuando tú estás esperando la instrucción de Dios al reposo por desconexión, porque estás totalmente desenfocado en las cosas de Dios, porque no tienes ánimo. Eso es muy diferente. Aquí se trata de un reposo porque estás esperando la luz verde de parte de Dios. Eso es un reposo diferente. Mira el Salmo 5, 2 y 3. Salmo 5, 2 y 3. Lo van a leer todas las mujeres. El Salmo 5, versículo 2 y 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a esperar que todas las mujeres lo encuentren. Salmo 5, 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Ahora sí, todas, hermanas. Y esperaré. Hay un tiempo donde Dios quiere que le busquemos, que oremos, pero muy importante que aprendamos a esperar en Él, que aprendamos a reposar en Él. Mira, ese era el objetivo de David en su oración. Dios, escúchame, me presentaré delante de ti y esperaré. Y esto sí que es bueno para muchos que parece que viven todo el tiempo de afán, en un acelere, hermano, que uno dice, Dios mío, guárdalos porque cuando se estrellen, porque esto no se trata de ir a 1000 kilómetros por hora.
Y hablo tanto en lo espiritual como en lo secular. Hay gente que quiere, hermano, una sed y unas ansias de llegar a la cima ya, pero es ya. Y cuando menos piensan les da un infarto y hasta ahí le llegó el afán. Las cosas hay que tomarlas con calma, confiando en el Señor y sabiendo que vamos a vivir por lo menos 120 años si el Señor lo permite. Pero cuánta gente uno ve hoy enferma porque es que tiene que ser ya. Nosotros tenemos que aprender a esperar, hermano. Espera, respira profundo, inhala y exhala. Nos cuesta aprender a esperar y a reposar. Y entonces, porque andamos en afán y ansiedad, hermano, cada vez, y es lo triste, que no es ni por afán ni ansiedad que se alcanzan las victorias. Entonces uno encuentra gente así en todas partes, pensando que por afán es que se van a lograr las victorias. No es así. Es aprender a confiar en Dios y a esperar en Él. Este reposo del que nos habla la palabra no es un reposo para acostarme a dormir y no hacer nada. Es un reposo en donde estoy apercibido, en donde estoy atento a escuchar la voz de Dios, en donde estoy atento a que el arca se mueva para ir detrás de ella. Estoy atento a que los sacerdotes entren al agua para ir detrás de ellos. No es un adormecimiento espiritual. Salmos 33, 20. Ahora todos los hombres conmigo, Salmos 33, 20, ya lo tienen, hermanos. Todos los hombres conmigo. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amén. Nuestra alma espera a Jehová. ¿Será que podemos decir como el salmista? Nuestra alma espera a Jehová. Y sabe, el alma tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la imaginación. Nuestra alma espera a Jehová. ¿Será que es así? ¿Por qué el salmista lo dijo? Porque cuando tú sabes que tu ayuda y escudo es Él, no andas con ansiedad, ni con afanes, ni con prisa. Cuando sabes que es Él y nadie más quien te va a llevar a la meta, al lugar de tu victoria, esperas en Él. Tienes o tenemos que aprender a esperar en Dios. El reposo en la voluntad de Dios es bueno, pero es un reposo en movimiento espiritual. Y no sé si estoy siendo claro en esta noche. Estoy reposando porque no doy pasos y no me comprometo y no tomo decisiones por mi propia cuenta, pero estoy en movimiento espiritual porque busco a Dios, oro a Dios, clamo a Dios, espero en la voluntad de Dios. En días pasados hablaba con una oveja y me decía: pastor, es que yo me metí en esto por no pedir la voluntad de Dios. Y ahora no sé cómo salir de esto. Son tantos los compromisos, son tantas las deudas. Pero gracias a Dios aceptó que fue por malas decisiones y no porque ese fuera el propósito de Dios. Hay que aprender a reposar en Dios. Hay que aprender a llevarle mis anhelos y mis deseos al Señor y decirles: Señor, ahí están. Estoy en un reposo,
no actúo a la ligera, no me muevo porque yo soy un hombre con la capacidad de tomar decisiones. Es un reposo en ese sentido, pero es un movimiento espiritual en donde estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy ayunando para que Él me confirme y me muestre su voluntad. Por eso en esos 3 días que Israel reposó antes de pasar el Jordán, Josué y los oficiales esperaron para saber cuándo era el tiempo de Dios. Josué 3:14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Y cómo se llama eso? Milagro, querido hermano. Yo no sé si puedes alabar al Señor, y no sé si le puedes bendecir en esta noche, pero el que reposa en Dios le rodea su misericordia. Aprende a reposar en Dios para luego conquistar. Amén. Vuelvo y digo, no se trata de moverme porque me toca, no se trata de avanzar porque me parece que por aquí es. Y ojo lo que voy a decir, no se trata de casarme porque todos los demás se están casando. No se trata de endeudarme porque todos los demás se están comprando. Tú tienes que tomar las decisiones guiado por el Señor. Dios tiene lo mejor para los que esperan en Él. Vuelvo y lo digo, Dios tiene lo mejor para los que esperan en Él. Cuando uno se mueve en la voluntad de Dios, entonces hay milagros. ¿Cuántas veces vio Israel que las aguas se detuvieran? 2 veces. Era la primera vez que la generación nueva de israelitas que habían nacido en el desierto veían ese tipo de milagros. Pero qué bueno que Dios se glorificó cuando el pueblo reposó en Él ante tal obstáculo. Cuando hay obstáculos, tú no tienes que lanzarte al agua y decir, lo paso en el nombre de Jesús. Tienes que reposar y decirle, Señor, este obstáculo ¿es parte del plan o es que estoy fuera del camino? No hay reposo perdido cuando estás buscando la dirección de Dios. No hay tiempo perdido cuando estás esperando que sea la nube la que te guíe. Es más, no hay temporadas ni años perdidos cuando estás permitiendo que sea Dios quien obre. Entonces mira, en ese primer punto queda claro que cuando hay una comunión con el Señor, sí o sí hay avance espiritual, porque se cruzan los Jordanes, se cruzan los mares, se sobrepasan los obstáculos. El segundo aspecto es que cuando estamos en el propósito de Dios, cuando estamos andando correctamente con Dios, hay avance emocional. No solo hay un avance espiritual, sino un avance emocional. Luego que Israel pasa el Jordán de manera milagrosa y las aguas vuelven a juntarse, el capítulo 5 nos registra las consecuencias anímicas para los pueblos enemigos de Israel. Capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar,
oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué sucedió? Que mientras el ánimo de los israelitas estuvo en el mejor punto, alegres, dichosos, porque había plenitud al ver la mano de Dios obrando a su favor, mientras ellos gozaban por el milagro, el ánimo, el corazón de los enemigos desfalleció. Y tú verás ese mismo patrón cumpliéndose cada vez que el hombre está en la voluntad de Dios. Si hay avance emocional que se traduce en estabilidad emocional, en regocijo, en paz, en confianza, en esperanza, eso denota que estamos en el lugar correcto. ¿Cómo están tus emociones? ¿Hay inestabilidad? ¿Hay inseguridad? ¿Hay un desequilibrio? No sé cómo estén, pero Dios nos llama a avanzar. Y este tiene que ser un año, lo que resta de este año, en donde tú tienes que avanzar en lo emocional. Señal de avance o de madurez espiritual es que tus emociones dejen de ser una montaña rusa para tener firmeza en el Señor. ¿Cómo están tus emociones? No, pastor, vivo de depresión en depresión, me quiero morir. Dios da estabilidad emocional a los que le honran, a los que esperan para hacer su voluntad. Mira que en este punto del relato no encontramos a un Israel rebelde. No lo encontramos como en muchas otras ocasiones, porque tanto espiritual como emocionalmente han avanzado. Entonces llegamos al capítulo 6 y encontramos que Israel se va a enfrentar a un obstáculo mayor que el río Jordán, y es la ciudad de Jericó. Capítulo 6 versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Qué lindo. Derecho hacia adelante, eso me habla de ¿qué? De avance. Israel encuentra un gran obstáculo, pero también recibe instrucciones precisas de cómo vencer el obstáculo. Y no sé si te llama la atención esta estrategia que Dios da, pero es una estrategia llena de movimiento, en donde tienen que rodear por 6 días a Jericó, dando cada día una vuelta, y al 7º darle 7 vueltas, en total 13 vueltas. Ese último día es el de mayor movimiento, el de mayor esfuerzo, pero en ese día ellos ven otro gran milagro. En el versículo 15 dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Tremendo, hermano. Ellos simplemente obedecen y Dios se glorifica.
Lo único que tienen que hacer es marchar por 7 días, es decir, dar pasos de fe, pasos que parecen una locura, pudiéramos decir es una estrategia tonta a la vista de los hombres, pero que en su práctica Dios estaba probando la obediencia de Israel. Hay muchos muros que caerán con tan solo obedecer. Dios te dice, haz esto, y tú dices, pero no le hallo tanto sentido. No importa que no le haya sentido, solamente obedece. Porque hay obstáculos que se van a pasar con estrategias que parecen locuras. Pero si es Dios quien te dice, hazle caso, no lo dudes. Y si el Señor te pone a rodear una ciudad un día, rodéala por 3 días, amén, obedece por 5 y hasta 6, que si en el 7.º día Dios quiere va a derrumbar ese Jericó. Hay cosas que parecen locura, pero es Dios probando tu obediencia. Porque recuerda que para Dios es más importante tu obediencia que cualquier otro esfuerzo, otro sacrificio. Mira, a partir de este momento y de manera general, Israel inicia una campaña conquistadora en donde quiera que va llegando, donde quiera que va pisando la planta de sus pies, ellos van conquistando. Es un lugar que van tomando por posesión. Después de conquistar a Jericó, conquistan una ciudad que se llama Ai. Luego derrotan a los amorreos, a Maseba, Limna, Laquis, Geser, Eglón, Hebrón, Debir, una cantidad de ciudades que ellos van conquistando por la mano poderosa del Señor. En Josué capítulo 10, versículo 40, dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y esto es lo hermoso, cuando uno aprende a moverse en la voluntad de Dios, que es Dios quien pelea por nosotros, que es Dios quien nos da la fuerza, que es Dios quien nos da la gracia, que es Dios quien nos abre las puertas, que es Dios quien derrota a nuestros enemigos. Es el Señor. Ahora hay otro dato aquí en Josué 11:13. Dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Ahora te pregunto, ¿cómo era el estado económico o material de Israel después de esta serie de conquistas? Si antes de llegar a tierra de Canaán tenían sus pertenencias, ahora sí que las habían multiplicado. ¿A dónde voy con esto? Que cuando estás en el propósito de Dios y tu estado espiritual es el correcto, aún el Señor te prospera en la parte económica. Y ese es el tercer y último aspecto cuando estamos en el propósito de Dios. Cuando estamos andando correctamente con Dios, no solamente el Señor permite un avance espiritual, no solamente un avance en lo emocional, en tu madurez, en tu estabilidad, aleluya, sino que también hay un avance en lo económico, en lo material. Cuando uno anda correctamente delante de Dios, hay avance en esas 3 áreas: espiritual, emocional y material. ¿Cómo saber que estoy andando en la voluntad de Dios? Porque hay avance en las 3 áreas, hay un avance integral. Y habrán personas que no estén de acuerdo con este último punto, el avance material, pero lo que yo he podido comprobar cuando un hombre o una mujer se comprometen con Dios es que hay un avance integral. Y es un avance que no se queda a medias. Sí, yo estoy estable emocionalmente hace 20 años, pero estoy en la ruina.
Cuando Dios decide bendecirnos, nos bendice completamente, no solo espiritualmente. ¿Cuántos sabemos que esto es así? Que habrá momentos de prueba, sí, pero no será para siempre. Que habrá momentos de escasez, sí, pero no será para siempre. Habrá momentos de desierto, sí, amén. Habrá años difíciles, sí, pero se cumple lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 66, versículo 10 al 12. Salmo 66, versículo 10 al 12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Tal vez tu temporada no sea la mejor, pero que viene algo más grande, viene. Si permaneces en obediencia al Señor, el Señor lo promete. Si tú has leído la palabra del Señor, eso es lo que uno encuentra en Deuteronomio capítulo 28, 8, 11 al 14, Deuteronomio 7, 12 al 14, gloria a Dios. Son promesas que hemos leído en muchas otras ocasiones. Y lo importante de leer estas promesas es creer en esas promesas. Yo creo que si alguien no quiere, amén, avanzar, pues no sabe lo que se está perdiendo. Amén. Pero yo quiero avanzar, porque es un llamado de Dios para todos sus hijos. Avanza, camina, porque el Señor te quiere ayudar y te quiere bendecir. Y este es un año de movimiento. Este es un año en donde tú no puedes quedarte en un rincón llorando diciendo: no, este año Dios no me ha mirado, este año el Señor no me ha tenido en cuenta. No, este es un tiempo de avanzar. Y este es un tiempo de escuchar la voz de Dios e ir en pos de algo mayor. Tal vez sea un reto para ti, tal vez sea un reto para tu familia, tal vez sea un reto para tu liderazgo, pero es tiempo de conquistar todo aquello que el Señor nos demande. Y te digo, este es un año para que ampliemos la visión. Dios no quiere que permanezcas en reposo por falta de propósito. No quiere el Señor que andemos estancados. Y allá hay como un río aquí dentro que continuamente le pregunta al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿a dónde tú quieres que vayamos? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que nosotros invirtamos el tiempo? Porque este mensaje tiene que ver con un llamado a salir de ese adormecimiento espiritual, a salir de ese conformismo espiritual, a salir del estancamiento espiritual. Porque, amado, tenemos que movernos espiritualmente. La palabra dice en Juan 7:37, y con esto estoy terminando. San Juan 7:37 al 39. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oiga, hermano, qué tremendo. Cuando leo estos versículos me doy cuenta que Dios es un Dios que no solo ama el movimiento, sino que está lleno de movimiento. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene al Espíritu no solo tiene agua viva, porque el agua del Espíritu no está estancada. En su interior correrán ríos de agua viva. Eso implica que el Hijo de Dios no se atasca en el camino, no se atora. El que tiene al Espíritu avanza, avanza, gloria al Señor. Así esté esperando instrucciones, así esté esperando que el arca se mueva, que la nube se mueva, el que tiene al Señor de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos que no lo dejan morir, ríos que no lo dejan dormir, ríos que lo llevan a una mayor gloria, a una mayor victoria. Iglesia amada, es tiempo de seguir avanzando. Mientras Israel se dejó guiar, vio la bendición. Mientras Israel
depositó su confianza en el Señor se glorificó. Es tiempo de aferrarnos a las promesas de Dios, porque seguramente esa confianza y esa determinación nos permitirán avanzar espiritual, emocional y materialmente. ¿Cuántos queremos seguir avanzando? Ponte de pie, por favor, en esta noche. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame, que necesito estar en ese movimiento continuo en las aguas del Espíritu. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos das en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres precioso. Yo solo quiero una cosa: estar donde tú estás. Yo solo quiero estar en tu voluntad y en tu propósito, mi Dios. No quiero estar durmiendo espiritualmente. No quiero estar lejos de tu plan ni de tu propósito. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame para no desesperarme. Quiero aprender a esperar en ti. Y así como el salmista lo dijera: mi alma espera en Jehová. Mi ayuda y mi escudo es Él. Padre maravilloso, te doy gracias. Te doy gracias porque hasta aquí nos has guiado, porque hasta aquí nos has dirigido, porque hasta aquí, Señor, nos has mostrado la senda que hemos de recorrer. Y quiero orar con toda la iglesia en esta noche, Señor, para decirte: ayúdanos, ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón de toda mala decisión. Ayúdanos, Dios mío, para no salirnos de tu voluntad. Ayúdanos para no invertir fuerzas, para no invertir, Señor, propósitos, incluso dinero donde no es tu voluntad, donde no es tu propósito. Queremos seguir avanzando y no queremos estar estancados y menos morir en un desierto. Señor, tu llamado es a avanzar, a conquistar. Tu llamado es a ensancharnos. Tu llamado es a la posesión. Pero para eso es necesario aprender, aleluya, a movernos bajo la nube, a movernos bajo la gloria, bajo el arca, bajo la presencia tuya, Señor. Yo te pido que seas tú tomando el control de nuestra mente y nuestro corazón. Que tú no nos permitas actuar con ligereza, que no nos permitas alcanzar, Señor, metas que no están en tu voluntad, en tu propósito. Mira, Señor, todo el que está en un reposo espiritual, que no es un estancamiento espiritual, sino en ese tiempo de espera, recibiendo directriz, recibiendo dirección de parte tuya. Honra esa fe, honra esa confianza, honra esa convicción, Señor. Oro por cada uno de los que tiene un anhelo, de los que tiene un deseo en su corazón, para que tú, Señor, aleluya, le dirijas, le fortalezcas, le sostengas, amado mío, porque queremos estar en tu voluntad. Queremos estar en tu voluntad. Josué permaneció en tu voluntad, siguiendo las instrucciones, guiando al pueblo, exhortando al pueblo a esperar en ti. Oh Señor, y conocemos el resultado. Fue un hombre que llegó, Señor, anciano a viejo, en victoria. Y queremos estar en victoria. No importa la etapa de nuestra vida que estemos viviendo, Señor. Queremos estar en victoria, conquistando, avanzando, aleluya, haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Derrama, Señor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio sobre nosotros. Quita toda cobardía, quita todo temor, quita todo miedo, Señor, a enfrentar los gigantes. Señor, y ayúdanos, aleluya, a ser esos hijos dispuestos
a seguir tus huellas. Gracias por esta palabra, por esta noche, Señor. Gracias por este mensaje, porque sé que no es en vano y tu palabra no tornará atrás jamás vacía. Yo sé, Señor, que este mensaje, el que lo ha recibido, Señor, ha sido edificado. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa, amado Señor. Y te agradezco por este privilegio que me has dado hoy, Señor, de estar frente a esta congregación, frente a este pueblo santo. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén.